Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es los 70. Los 70 son unos discípulos que envió el Señor Jesús de dos en dos a llevar el Evangelio, a llevar la palabra. Pero también fueron hombres muy usados por Dios con milagros, prodigios y señales, pero también les dio autoridad sobre los demonios, cómo fueron usados sobrenaturalmente. Pero lo que más me impactaba al leer la historia de esos 70 era la disposición que había en ellos para hacer la obra. Ellos no se opusieron a hacer la obra, ellos solamente se dispusieron a hacerlo y lo hicieron. Y que fueron, lo que más les gustó fue que el Señor les dio autoridad para que los demonios se sujetaran a ellos. Y ellos lo hicieron con total liberalidad. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere hablar en la palabra? ¿Qué es lo que nos quiere llevar en este tiempo a través de estos 70? Quiero que usted me acompañe conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, 1 al 16. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dan, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye y a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, me desecha al que me envió. Algo tan contundente, las palabras que el Señor les dio, cómo irían a llevar la palabra. Que no aún llevaran alforja para el camino, ni comida, porque como el Señor aún así usaría a las personas donde ellos irían para bendecirlos. Encontrarían dónde quedarse, encontrarían vestido, encontrarían también comida. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, lo de los 70, porque hay personas que dicen: pero para servirle al Señor tengo yo que tener un ingreso, tengo que estar trabajando, tengo que tener provisión, tengo que tener una parte fija o económica, una parte estable. Pero mire que estos 70 el Señor los designó a llevar el mensaje, pero fue muy específico cuáles eran las funciones que iban a hacer, pero también que no se preocuparan en dónde tenían que ir, porque allá recibirían comida y aún estadía. Lo que recibirían que ellos estaban necesitando, lo recibirían en esos lugares. Cómo el Señor nos respalda a usted y a mí si realmente nos disponemos a hacer la obra. Solamente es que nos dispongamos a que Él nos use y nos lleve y nos use con quien Él quiera usarnos y como Él quiera usarnos, porque así fue con estos 70, como Él quiso, con quien quiso y a donde Él quiso usarlos, los usó y los usó de una manera sobrenatural. Ya que esos 70 hombres eran enviados por Jesús a anunciar el evangelio de Dios a diferentes lugares, pero fuera de eso, fueron empoderados por Jesús para que aún los demonios se les sujetasen. O sea, algo tan completo que el Señor les dio la autoridad en todo a estos hombres. Pero también aquí encontramos que como en esta situación está en este tiempo en Jesús, en la cual la mies es mucha y los obreros pocos. Lo mismo sucede hoy en día como lo estamos viendo. Hay mucha gente que necesita de Dios, pero habemos pocos obreros para ir y llevar el evangelio a los perdidos, a los necesitados. ¿Por qué? Porque muchos están ocupados en sus quehaceres, en sus afanes, en sus labores, en sus trabajos.
y no les queda tiempo o no quieren sacar tiempo para ir y llevar el evangelio y la palabra de Dios a los más necesitados. Es que ni siquiera ir a otro lugar, ahí mismo en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, pero ni siquiera hay unos que ni siquiera los conocen como cristianos. ¿Por qué? Porque no quieren ser tildados. Otros prácticamente ni hablan ni lo predican de la palabra de Dios, no expanden el evangelio a través de las personas que los rodean en su entorno, en su parte laboral, en su parte de estudio o en sus amigos, vecinos. No lo hacen. Entonces no hacen la gran comisión, ya que el llamado del evangelio es poder seguir el ejemplo de Jesús en servicio, en disposición, en entrega, en conocimiento y aún en una dependencia total del Espíritu Santo, ya que ellos fueron empoderados por nuestro Señor Jesucristo, pero quienes los guiaba y direccionaba era el Espíritu de Dios para llevarlos al propósito que Él mismo los tenía, ya que en el Señor Jesús encontramos sus enseñanzas de humildad y servicio, pero lastimosamente los hombres disfrutan más de sus cargos, de sus posiciones, sus logros, sus metas, sus objetivos, sus proyectos, que en el servir. Y es por eso que por lo mismo que los obreros somos pocos, por lo tanto debemos orar y pedir al Señor que envíe más obreros para su mies, pero esos obreros dispuestos, entregados a la obra del Señor, ya que como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Usted y yo, si buscamos el reino de Dios, pasa como estos 70, lo demás viene por añadidura, porque el Señor en ningún momento les dio dinero, en ningún momento les dio comida, en ningún momento les dio estadía. Ahí donde ellos iban a estar, el Señor los iba a bendecir, porque eran en el nombre de Jesús. Por eso es lo que les dijo el Señor: no lo rechazan a ustedes, me rechazan es a mí. Y eso es lo que usted y yo debemos tener en cuenta. Cuando usted y yo llevamos una palabra, si alguna persona no la recibe, no la acepta, el mensaje, tengamos en cuenta que no nos rechazan a usted ni a mí, rechazan es a Jesús. Y dice que aún vendrá condenación para ese tipo de personas, vendrá juicio para esas personas que no reciben el mensaje. Usted y yo solamente encarguémonos de llevar el mensaje por el cual el Señor nos ha enviado. La disposición debe estar en nosotros, aún para sanar enfermos, para sanar leprosos, para sanar paralíticos, para echar fuera demonios, así como fueron usados estos 70. El Señor quiere usarnos a usted y a mí en este tiempo que hay tanta necesidad de Dios en el mundo, en un mundo tan convulsionado, en un mundo que está lleno de pecado, pero que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Solamente Él está esperando que usted y yo nos dispongamos ir a llevar el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios. Ya que miremos ahí en el mismo Lucas capítulo 10 verso 3, dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Aún el Señor les decía qué tipo de personas irían a encontrar. Como corderos irían en medio de lobos. Hay veces que nos toca ir a predicar o llevar la palabra o algún mensaje y nos encontramos con ese tipo de personas que parecen lobos rapaces, como que no les gusta. Ahora llegó este a predicar, ahora llegó este a hablarnos, ahora llegó este a hablarnos de este tal Jesús, ahora llegó este a decirnos que cambiemos, que dejemos nuestros hábitos, que dejemos las cosas que estamos haciendo, nos sentimos bien. Bueno, muchas cosas que el enemigo se ensaña y quiere desanimarnos a que usted y yo dejemos el propósito o el llamado. Pero era que el Señor ya les había dicho que irían en medio de lobos, pero que ellos tendrían que ir como corderos. O sea, no enfrentarse a ese tipo de personas como lobos, no, que tenían que ser como corderos, porque sería el Señor mismo que los defendería a ellos. Ya que aquí en la palabra encontramos que aunque la misión era riesgosa, estos se enfrentaban a situaciones diferentes o diversas, pero se dispusieron a cumplir la misión, que nada diferente hoy en día, ya que si nos disponemos, contamos con la dirección del Espíritu Santo, ya que algunos están más dispuestos a escuchar, pero no todos estarán para recibirnos y escuchar el mensaje. Algunos escucharán, pero serán a oídos sordos. Otros escucharán y estarán a oídos despiertos y atentos. Otros no querrán saber ni entender y estarán en contra. Y es porque es un mensaje sobre la palabra de Dios, pero también para que vuelvan de sus malos caminos a Dios. El Señor quiere llevarnos a usted y a mí por esas personas de pronto que en algún momento conocieron del Señor, por diferentes situaciones, dificultades, circunstancias, se apartaron de los caminos de Dios y están viviendo
vidas difíciles, situaciones extremas. Y es donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a llevar un mensaje, una palabra. Muchas veces solamente una palabra que usted y yo llevemos, esa palabra cumple la función por la cual es enviada, ya que la palabra de Dios dice que la palabra del Señor no cae en tierra, sino cumplirá la función por la cual es enviada. A usted y a mí nos corresponde llevar la palabra igual que estos 70, pero en el Señor está que esa palabra se cumpla en el tiempo que Él tiene determinado, que se cumpla la palabra para esa persona. Usted y yo solamente llevemos un mensaje, como lo hicieron estos hombres, ya que encontramos algo tan importante que el Señor quiere llevar a muchas personas. Eso está en Segunda de Crónicas, que eso prácticamente lo trabajan para las naciones, y está en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Prácticamente esta palabra es para ese tipo de personas que pronto viven en la zozobra, en la incertidumbre, en el temor, en la duda, en la incertidumbre, pero también para los que se han apartado de los caminos del Señor. Pero aquí dice que se conviertan de sus malos caminos. Pero algo que pide el Señor tan contundente es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Porque de pronto le pedimos: ay, que Dios nos guarde, que Dios nos lleve, que Dios nos proteja. Pero solamente son palabras que salen, pero no estamos comprometidos en Dios. Realmente no hay un cambio de dentro hacia afuera. Realmente no hemos muerto a esa vieja naturaleza, porque todavía está el orgullo, todavía está la altivez, todavía está la prepotencia, todavía está la anarquía, todavía está la rebelión, todavía está el pecado en nuestras vidas. Pero cuando hay una situación difícil, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, pero realmente no estamos con el Señor. Pero acá lo que nos lleva el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. ¿Cuál es la tierra? La nación, pero también la otra tierra, su casa, su familia, su entorno. ¿Cómo está esa tierra? ¿Cómo está? ¿Está deshecha? ¿Está en oprobio? ¿Están en inseguridad? ¿Están en temor? ¿Están en pecado? ¿Están en pobreza? ¿Están en ruina? ¿Están en enfermedad? ¿Cómo está esa tierra? Mire que el Señor nos está haciendo un llamado el día de hoy con ese mensaje que el Señor les llevó a los 70, pero también llevó una palabra de juicio, los mandó a ellos con una palabra de juicio. Dios nos guarde de que nos traigan una palabra de juicio. Por eso nos está mandando una palabra que volvamos a Él y que nos humillemos. Por eso lo dice en Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de sus malos caminos, yo iré y sanaré su tierra. Entonces, si realmente nos volvemos de nuestros malos caminos, pero nos volvemos de todo corazón, el Señor viene y sana nuestra tierra de una enfermedad, de una ruina, de la pobreza, de la división, del divorcio, de ataduras, de pecados, de vicios. El Señor está buscando que usted y yo realmente nos volvamos a Él de todo corazón, pero también que llevemos ese mensaje a otras personas, porque este mensaje de los 70 también es para usted y para mí, para que lo llevemos a otro. Pero también lo que dice en 2 Crónicas 7:14, también para que lo llevemos a esas personas que están sin esperanza, sin ánimo, sin deseos de vivir. Dice que en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Que realmente llevemos ese mensaje, que se humillen, pero delante del Señor, para que el Señor restaure su tierra. Ya que este es un mensaje muy contundente para el pueblo, que se vuelvan al Señor, y Él restaurará, sanará, libertará a su pueblo, libertará y restaurará su tierra. Pero para esto es necesario un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino de todo corazón, no un arrepentimiento parcial, porque es que pronto con ese arrepentimiento Dios va a hacer un cambio. Hay personas que se arrepienten, el Señor los sana, los restaura, pero vuelven otra vez a sus malos caminos, porque ya están bien, ya el Señor les hizo el milagro y vuelven a lo mismo. Pero dice que el postrer estado vendrá a ser peor el de esa persona. Por eso es tan importante que si usted y yo nos volvemos al Señor, lo hagamos de todo corazón, pero que perseveremos a diario en su palabra y en el llamado que nos ha hecho. Ya que todos están dispuestos a aceptar la palabra, a obedecer el cambio, no nos rechazan a nosotros mismos, sino a Jesús. Llevemos el mensaje.
¿Cuál es el mensaje que el Señor le ha mandado a usted a llevarle a algún familiar, a llevarle a algún amigo, a llevarle a alguna persona que usted conoce, pero no lo ha hecho por de solo temor de pensar que le van a rechazar o que le van a tildar de religioso o que le van a tildar de pronto que ya ahora se lo ganaron en esa iglesia? Muchas cosas que el enemigo puede trabajar ahí, pero usted solamente tiene que llevar el mensaje. Lleve el mensaje y deje que el Espíritu Santo obre en esa persona, obre a través de esa palabra, ya que el Señor nos está llamando a un cambio para llevarlo a otras personas, que esas personas realmente lo hagan de todo corazón. Vamos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 10, el verso 4. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, no desenfocarse del lugar donde tenemos que ir, porque hay veces vamos para algún lugar y nos encontramos con un amigo y se nos olvidó el plan que Dios nos había mandado llevar. Y llegamos, ay no, yo tenía que ir a orar por una persona, ay yo tenía que haberle llevado una palabra que Dios me dio, y nos pusimos a saludar a alguien que nos encontramos y se nos olvidó. Dice también que no llevemos bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea, el Señor mismo va a proveer de lo que usted y yo necesitamos. Él no nos va a dejar en deshonra, Él no nos va a dejar tirados, Él no nos va a dejar abandonados, porque así como los hizo con estos 70, lo quiere hacer con usted y conmigo, que realmente llevemos ese mensaje y Él nos proveerá, Él nos guardará, Él nos protegerá, y aún así mismo Él usará a otras personas para bendecirnos, pero también para alimentarnos. Como el Señor los envía sin nada, y es una dependencia total de Él. ¿Será que cada uno de nosotros estará dispuesto a hacerlo, a vivirlo, a ejecutarlo? Hágase usted esa pregunta. ¿Estaré yo dispuesto a hacerlo como lo hicieron estos 70? ¿Será que yo sí voy a llevar el mensaje a otras personas? Porque muchas veces pensamos que me van a tildar, o que me van a regañar, o que me van a echar, o que no me van a aceptar. Solamente usted lleve el mensaje, porque no será usted en sus fuerzas, sino será en el poder del Espíritu Santo que usted llevará ese mensaje. Y la palabra que usted lleve, la palabra cumplirá el propósito por el cual es enviada, siempre y cuando usted vaya direccionado en el poder del Espíritu Santo y que sea comisionado para esa misión y la acepte. Porque así como estos 70 aceptaron la misión, y encontramos aquí en la palabra en el capítulo Lucas 10 que estos 70 cumplieron la función de cabalidad, pero como ellos se admiraban de que aún los demonios se sujetaban, pero como ellos se admiraban que oraban por los enfermos y se sanaban. Dios nos guarde de vanagloriarnos, de que el Señor nos use de una manera sobrenatural, porque eso es lo que quiere usarnos el Señor, de una manera sobrenatural, pero solamente si usted y yo nos disponemos a que el Señor nos use. Usted y yo somos esos vasos útiles en las manos del Señor cuando realmente nos disponemos a que Él nos use, y Él nos usará de una manera sobrenatural. Quiero que miremos ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tremendo como este joven viene y le habla al Señor, conocedor de la palabra, porque guardaba los mandamientos. Pero cuando a usted y a mí el Señor nos pide algo, ¿será que estamos dispuestos a entregarlo? ¿Será que en la zona de confort donde estamos dispuestos a entregarla para ir a hacer la obra? Ponemos excusas. No, es que voy a enterrar a mi padre, decía uno. El joven rico: ¿cómo voy a entregar mis bienes y mis propiedades a los pobres? Sabía los mandamientos, los guardaba, los cumplía, pero se entristeció cuando el Señor le dijo: vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Por eso, si el Señor a usted y a mí nos pone una condición para ir y hacer la obra, ¿la haremos?
¿O será que antes le ponemos condiciones al Señor para ir a hacer la obra? Señor, pero si yo voy a entierro a mi padre, déjame o espérame que yo entierre a mi padre. Señor, espérame que todavía tengo bienes por hacer, todavía tengo negocios por hacer, todavía tengo viajes por hacer, todavía tengo esposa, todavía tengo hijos, todavía tengo un proyecto pendiente por ejecutar. Más adelante haré la obra. Para el Señor no es más adelante, es en el instante, es en el momento que el Señor nos necesita. Porque yo encontraba aquí en Lucas 10 que aun cuando el Señor mandó los 70, ninguno puso objeción. Todos lo hicieron, todos fueron, todos se dispusieron. Por eso fue que el Señor los usó de una manera sobrenatural. Pero como todos cumplieron la palabra que el Señor les dijo a los 70, que iban a ir de 2 en 2 y que tenían que hacer, llevar la palabra, pero que no tenían que visitar casas, sino al lugar que el Señor tenía preparado que ellos fueran, y tenían que ir y orar por los enfermos y aún echar fuera demonios de algunos lugares. Y como ellos lo hicieron y cumplieron la palabra del Señor. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto cumplir la palabra del Señor? Cumplir la gran comisión, que es lo que el Señor está esperando en usted y en mí para este tiempo. El cumplir la gran comisión e ir y llevar el evangelio, ir y llevar la palabra. Empecemos inicialmente por las personas de nuestro entorno, amigos, familiares, compañeros, para empezar a predicar la palabra. Hay veces usted y yo podemos predicar la palabra solamente con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, no necesariamente predicando y hablándole del evangelio, porque si nuestros hechos y acciones hablan de Jesús, ellos mismos nos preguntarán, o el Señor los usará para que nos pregunten alguna situación adversa, difícil que esté pasando, y el Señor nos dará esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, esa palabra para guiarlos y orientarlos en Cristo Jesús, para salir de esa situación adversa o difícil que estén viviendo. Por eso lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy con el tema de los 70 es disposición y entrega. Una disposición al Señor Jesús, una entrega a ir a hacer el mensaje, llevar la palabra, cumplir la gran comisión, ir a orar por los enfermos. Usted no lo va a sanar, yo no lo voy a sanar, pero el Espíritu de Dios sí lo puede hacer, y vendrá sanidad a esos cuerpos, vendrá también restauración familiar, vendrá restauración a esa pareja, ese matrimonio, vendrá un cambio, una transformación en el corazón de cada una de esas personas para que busquen y dependan del Señor. Por eso usted solamente lo que debemos hacer es ir y llevar la palabra que el Señor nos está hablando el día de hoy. Ya que este joven estaba tan dispuesto a servir al Señor, pero conocía los mandamientos y los cumplía, pero su corazón estaba más enfocado en las riquezas que en el servicio a Dios, y no estaba dispuesto a dejarlas para servir. Y ahí así hay muchos hoy en día que por más que se les habla, se les dice, aman más la comodidad, la seguridad de sus posesiones, sus bienes, y no la necesidad de involucrarse en el servicio a Dios. Usted y yo, ojalá pudiéramos entender cuánta alegría y gozo hay en servirle al Señor, pero servirle de corazón, no servirle por una necesidad, no servirle porque nos toca, no servirle porque nos mandan, no, que haya ese fuego, esa pasión. Pero si no lo hay, pidámosle al Señor, dame ese fuego, esa pasión por servir a tu obra, por servir en tu propósito, Señor, y llévame a hacerlo. Y le aseguro que el Señor verá la disposición y el anhelo de su corazón y lo hará a través de su vida. Estos 70 no encontraron ninguna objeción para servir al Señor e ir a hacer la obra de Dios, ya que ellos estaban confiados en que en el mismo Jesús les proveería en todo lo que necesitarían en el servicio, en ese servicio para el Señor. Tanto la abundancia como la escasez, la receptividad como el rechazo son usados por Dios para ayudarnos a ser mejores discípulos suyos. Por eso hay personas que viven escasez, que viven enfermedad, que viven dolor lejos de Dios, y viven llenos de amargura, dolor, resentimiento, rechazo, fracaso, falta de perdón. Pero hay momentos en los cuales usted y yo le servimos al Señor y podemos vivir momentos de necesidad, pero estamos llenos de gozo y alegría porque sabemos que Él es el proveedor, porque sabemos que Él es el restaurador, porque sabemos que Él es el sanador, Jesucristo. Y Él mismo vendrá y nos sorprenderá en un momento determinado en el cual muchas veces ni lo esperamos, y Él viene y nos sorprende porque Él es fiel cuando usted y yo le servimos. Ahí mismo en el libro de Lucas capítulo 10, versos del 5 al 9.
Dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hablaba anteriormente de las especificaciones que el Señor Jesús le daba a estos 70, pero mire cómo el Señor los bendice, y es tan claro en la palabra, en el mandamiento que Él da, que Él lo cumple paso a paso. Usted solamente y yo, hagámoslo y encontraremos esa respuesta del Señor, ya que dice que: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que lo que haya en ese lugar no se nos pegará a nosotros, porque hay personas que dicen: no, a ese lugar yo no voy porque está lleno de demonios, no, a esos parece un cementerio ese lugar. Pero si usted va con Dios, no se le va a pegar nada. A estos hombres dice que la paz que iba con ellos se quedaría en ese lugar si eran recibidos. Si no, la paz se iría con ellos. Entonces no tenga temor de que pronto haya o sucedan cosas allá. Si usted va en el nombre de Jesús, Él mismo lo guardará y lo protegerá en ese lugar. Dice: posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Tremendo. Cuando el Señor nos lleva a un lugar, dice que posemos en ese lugar. O sea, si te ofrecen algo, recibirlo, porque eso es el nombre del Señor. Si nos invitan, no es necesario quedarse en ese lugar, hacerlo, porque dice: posad en ese lugar. Dice que el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir? Que pronto esa familia, esa persona dará una ofrenda, le dará una ofrenda a usted o para la iglesia. Es una bendición, porque el Señor ahí está trayendo provisión a su vida y le está diciendo: porque tú me sirves, esto es para ti, por el servicio que estás ejerciendo para mí. Entonces me doy cuenta que para servir al Señor no es que le sirvamos de balde, le servimos primeramente al Rey de Gloria. La palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él nos proveerá para el camino, para lo que tengamos que hacer o lo que nos mande a hacer. Ya que dice que en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, recibidlo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es orar por esos alimentos y recibirlo, porque ahí donde el Señor nos llevará a comer de sus manjares donde vayamos a ir. Dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Podemos orar por los enfermos. Podemos orar por los enfermos en ese lugar donde el Señor nos lleve, porque el Señor mismo los sanará. Y será para la gloria de Dios en ese lugar, que es lo que el Señor quiere llevarnos. Eso sucedía con estos 70. Oraban por los enfermos y eran sanados. Entonces aquí el Señor nos dice: y sanad a esos enfermos. Entonces el Señor asignó las funciones a cumplir de los 70, los cuales eran enviados a cumplirlas según sus especificaciones. Y es precisamente como el Señor quiere llevarnos y usarnos, ya que donde ellos fueran serían sanados, pero también serían recibidos como si fuera el Señor mismo. Por eso es que cuando usted y yo vamos a algún lugar, no vamos en el nombre propio de cada uno de nosotros, es en el nombre de Jesús. Si vamos en el nombre de Jesús, milagros, prodigios y señales sucederán en ese lugar a través de nuestras vidas, porque será la misma presencia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Por ahí mismo en el libro de Lucas capítulo 10, miremos del 10 al 16. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha.
al que me envió es al que desechan, no a nosotros. Como una palabra, en la palabra le encontramos las especificaciones tan claras que le daba el Señor Jesús a estos 70, pero mire que Él también nos está dando a usted y a mí esas especificaciones. Llevemos la palabra, llevemos el mensaje, vamos en el nombre de Jesús y hagamos la obra del Señor, pero si no nos reciben, dice que sacudamos los pies. ¿Qué quiere decir? Que vendrá juicio para esa casa, vendrá juicio para esa familia, porque dice que el reino de los cielos se ha acercado a ese lugar. O sea, donde usted y a mí el Señor nos lleva es porque el reino de los cielos se ha acercado para traer liberación, para traer redención, para traer sanidad, para traer cambio, para traer transformación a esa casa, a ese hogar, a esa familia, y es lo que el Señor quiere hacernos. Pero si no nos reciben, no se preocupe, no es a usted, no es a mí, es al Señor Jesús que rechazan. Ya que las consecuencias de quienes rechazan a los 70, de igual manera será sobre quienes rechacen a quienes nos disponemos a llevar su palabra y a expandir su evangelio. Ya que no nos rechazan a cada uno de nosotros, por el contrario, rechazan a nuestro Señor Jesús, y por lo mismo vendrán consecuencias sobre cada una de estas personas. Solo la palabra de Dios puede transformar un corazón. No hay palabra de hombre, por persuasiva que sea, que pueda cambiar a una persona. Solo el Espíritu Santo, a través del evangelio, puede hacer que un muerto resucite. Usted y yo podemos resucitar por una persona que esté muerta si es guiado por el Espíritu Santo, y esa persona resucitará, porque el poder de Dios se manifestará en ese lugar, así como sucedió con estos hombres. Pero miramos cuál es el mensaje que hoy nos trae el Señor. ¿Cuál es la respuesta que quiere el Señor esperar de usted y de mí? ¿Qué es lo que está esperando el Señor que usted y yo hagamos, que de pronto le hemos dado largas? Así como el joven rico, así como ese hombre que primero le dijo a Jesús: espera que entierre a mi padre y volveré. Y el Señor lo necesitaba era inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? Que dejemos todo de lado, que salgamos de la zona de confort, que dejemos de estar sacando excusas. Es que el trabajo, es que el estudio. El Señor nos está llamando a empezar su obra de evangelismo en el lugar donde nos movemos. Ya es muy diferente que el Señor nos quiera llevar a otra ciudad o a otra nación para llevar su evangelio, pero mientras tanto Él quiere ver una disposición, una entrega en usted y en mí, en el lugar donde nos encontramos, en el lugar de nuestro entorno. Eso es lo que quieren usarnos. Pero quiero que me acompañe usted al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión es la que el Señor está esperando que usted y yo hagamos. Y para empezar esa gran comisión, quiere usarnos el Señor en ese lugar donde usted y yo nos movemos, porque es el tiempo de levantarnos para ejercer la gran comisión, que es el llamado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y esa gran comisión está basada en el evangelio, en llevar el mensaje, en ir por los perdidos, los afligidos, los oprimidos, los rechazados, los abandonados, pero también en ir y buscar y hablarles a esas personas que se han apartado del camino del Señor por X o Y circunstancia que han tenido en su vida. La gran comisión es el mensaje que nos dejó el Maestro, el Señor Jesús. Esa gran comisión somos usted y yo, en ir y llevar el mensaje. Empecemos por nuestro entorno, empecemos por ese familiar que anda mal económicamente, empecemos por ese familiar que está enfermo, o ese compañero de trabajo que anda por dificultades, situaciones adversas. Llevémosle una palabra, llevémosle un mensaje. Si es posible, mentámonos en tiempo de ayuno y oración y pidámosle al Señor una palabra. Señor, yo quiero ir a orar por esta persona, pero quiero que tomes una palabra, un mensaje por una situación adversa que está viviendo. Y le aseguro que el mismo Señor se manifestará a través de su vida de una manera sobrenatural a través de esta persona. ¿Por qué lo digo? Yo lo hablo por experiencia, porque cuando nos disponemos a buscar y depender del Señor, que el Señor nos use, usted y yo debemos ser esos vasos de honra delante del Señor, esos vasos dispuestos a ser llenados en el poder del Espíritu Santo, pero también a ser usados de una manera sobrenatural. Hoy lo quiero invitar a que usted se disponga
a ir y llevar la palabra, porque hay personas que han estado esperando un mensaje suyo, una respuesta suya, una oración suya, pero por temor a ser tildado, por temor a ser juzgado, no lo ha hecho. Pero encontramos en estos 70 que ellos no tuvieron ningún temor, ninguna duda de hacerlo, ya que el Señor les dio unas especificaciones que no los rechazarían a ellos, rechazarían era a Jesús y no recibirían el mensaje, pero también tendrían consecuencias por no recibirlo. Usted solamente encárguese de llevar ese mensaje, lleve esa palabra. Ore por esa persona, ore por esa sanidad, ore por esa restauración de ese hogar, de esa familia, de ese matrimonio. Usted verá la gloria de Dios manifestada a través de su vida y esa persona estará totalmente agradecida. Esa familia se sentirá totalmente agradecida, porque le dirá: hace mucho tiempo estaba esperando una respuesta de Dios. Hace mucho tiempo estaba esperando que Dios enviara un mensajero. Hace mucho tiempo estaba esperando que Dios enviara un ángel para responderme, para hablarme, para liberarme de esta situación que he estado viviendo. Usted y yo somos ese ángel. Usted y yo somos esas expectativas para otras personas en el poder del Espíritu de Dios. Por eso el Señor hoy nos está haciendo un llamado de la gran comisión. Este es el tiempo para ir y llevar el mensaje. Usted y yo somos esa gran comisión, somos los encargados de llevar este mensaje, somos los encargados de llevar una palabra de arrepentimiento, una palabra de cambio, una palabra de restauración, una palabra de transformación, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de unión. Una palabra de Cristo Jesús, una palabra de salvación, porque hay personas que están esperando que les hablen de Jesús, les hablen del Redentor, les hablen del Libertador, les hablen de Jesús para poder entrar al reino, para poder tener acceso a entrar al reino de los cielos. Pero hoy le oro, le pido al Señor que nos use a usted y a mí y nos lleve a ese tipo de personas que tienen hambre y sed de Dios, pero también a las personas que el Señor quiere que usted y yo vayamos, pero no esperando que nos reciban, no esperando una respuesta de ellos, esperando la respuesta del Señor Jesús, que nos respaldará en ese mensaje que usted y yo tenemos que ir y llevar para esas personas que tanto lo están necesitando. Estamos viendo que el mundo anda muy convulsionado, un mundo en el cual se deleita en el pecado, la inmoralidad sexual, y es un tiempo en el cual el Señor quiere llevarnos a llevar esa palabra, de confrontación, a llevar esa palabra de redención, a llevar esa palabra de arrepentimiento, a llevar esa palabra de cambio, a llevar esa palabra de entrega en cada una de estas personas. Pero solamente el Señor quiere que usted y yo nos dispongamos como esos 70, que usted y yo seamos esos 70 de este tiempo, con una respuesta que el Señor Jesucristo nos está llamando a llevarla a esas personas, a llevarla a sus lugares para que haya un cambio, ya que la gran comisión es el mensaje que nos deja el Señor Jesús, tal como lo hizo con los discípulos, que los estaba esperando en cada uno de nosotros, porque como no encontraron en quién más apoyarse, se apoyaron en el Señor Jesús, encontraron ese soporte, ese cambio, esa transformación en Jesús, y vino a perfeccionarla el Espíritu Santo en cada uno de los discípulos. Pero la pregunta va: ¿en qué posición nos encontramos frente al propósito de Dios para cada una de nuestras vidas? ¿Será que nos vemos como los 70? ¿O será que estamos actuando como los demás del mundo? ¿O será que somos religiosos, que vamos religiosamente cada 8 días a la iglesia, pero de ahí no pasamos, no hacemos algo extraordinario, no hacemos algo fuera de lo común? ¿Cómo estamos obrando? ¿Será que nos vemos tan dispuestos como los discípulos de Jesús que fueron a hacer la obra de la gran comisión? Hoy quiero orar por usted, pero también quiero orar por esas personas que de pronto están ahí a la expectativa. ¿Será que lo hago? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que me quedo? ¿Será que visito? ¿Será que esta persona que me estaba tan inquieto por ir a visitarla, por ir a orar por esa persona, por darle un mensaje, pero es que no sé cómo decirle, no sé cómo hablarle? Pídale el Espíritu Santo, ya que en 2 Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esos 3 espíritus deben albergar
llegar y habitar en nuestras vidas. Poder, amor y dominio propio que vienen del Espíritu de Dios. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, que así como tú usaste esos 70, tú nos uses en este tiempo con milagros, con prodigios, con señales. Prepara nuestro corazón para ir y llevar tu mensaje, Señor. Úsanos en tu poder, úsanos en tu sabiduría, úsanos en tu inteligencia, úsanos en tu conocimiento, úsanos en tu entendimiento, úsanos en tu palabra, úsanos en tu revelación, úsanos en tu verdad. Nos disponemos a ir y llevar el evangelio. Nos disponemos a hacer la gran comisión de este tiempo, Padre, para que tú nos uses de una manera sobrenatural a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene un excelente siervo de Dios, un maestro de la palabra, un profeta de Dios con una palabra de Dios para personas que están buscando cómo servirle al Señor. Están que van, pero no van. Algo los detiene, algo los atrasa, algo los estanca, pero hoy Dios le tiene una palabra profética a través de este siervo de Dios, que el cual usted está esperando. Si me dice esta palabra, iré a hacer la obra. Le aseguro que el Señor hoy le va a hablar en el nombre de Jesús. Continuemos con la alabanza y la oración. No se desconecte, porque ya viene la palabra de la ofrenda, donde el Señor trae una palabra profética para este tiempo. Continuemos.